Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos esa cordial bienvenida aquí a este nuestro espacio desde la comunidad cristiana La Roca de Betel. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes un tema al que hemos titulado Más allá de mí. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a estar hablando más allá de mí. Así que te invito allí donde tú estés, busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, quieras para que podamos empezar este lindo camino. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este mensaje. Como siempre le decimos, el día que lo escuches, en el momento en que lo escuches, yo creo que va a ser de edificación si de pronto le ponemos un poquito de atención, porque estos mensajes son guiados, son sacados directamente de la palabra de Dios. Tratamos de no colocar mucho de nuestras cosas, sino que sea la palabra de Dios la que nos hable. Entonces, como intermediarios de la palabra de Dios, sacamos estos mensajes. Bueno, miren, en los anteriores mensajes que hemos dado, pues estuvimos aprendiendo sobre las caídas, ¿verdad? Que como vimos que cada caída comienza cuando empezamos a dejar que un pensamiento que no es correcto anide allí. Y bueno, esto a la larga pues nos lleva a caer por contemplar lo que no debíamos de dejar allí en nuestra mente. Pero también aprendimos que cuando nosotros llevamos esos pensamientos, esos dardos que nos llegan, si los llevamos a nuestro Padre Celestial y hacemos esa comparación con lo que Él nos dejó en su palabra, que es la Biblia, pues pensamos diferente, ¿verdad? Porque es como poner esto me edifica, esto me ayuda, esto no me ayuda. Y también pensamos, estuvimos hablando acerca de los juicios, ¿no? También estudiamos que antes de juzgar a alguien, pues debemos de tratar de ponernos en los zapatos de esa persona, tratar de razonar qué lleva a esa persona a determinado comportamiento. Y todo esto, pues hacerlo antes de calificar, porque así es como cuando nosotros tenemos dominio sobre nuestros pensamientos, pues igualmente podemos actuar con sabiduría. Amén. Bueno, entonces miremos que allí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos mueve realmente a hacerlo? Pues cualquiera puede comprender, ¿verdad?, la situación de otra persona y aún así, pues puede seguir permaneciendo indiferente ante las situaciones de quien estamos juzgando.
Pero como lo decía mi esposo inicialmente, vamos a la palabra, que es donde nosotros basamos nuestras enseñanzas. Ujú. Y la respuesta que nos da la Biblia, la palabra de Dios, es muy clara y es el amor. Exactamente, porque lo que hablamos siempre y lo que dijimos en el mensaje anterior es que nosotros no nos ponemos en los zapatos de las personas porque no los amamos. Simplemente lo que hacemos es juzgarlos, decir las cosas malas, porque casi nunca juzgamos a bien, ¿no? Casi siempre, El juicio así. sí, el juicio es a qué está haciendo mal la persona. Nunca decimos, oiga, esta persona como es de íntegra, esta persona como muestra esto. Nunca tratamos de hablar como bien, sino siempre el juicio va como en contra de la persona, no a favor de ella. Sí, no, y tristemente si estamos hablando, si vamos a hablar de una virtud de la persona, la volteamos. Exacto. Si una persona, tú lo decías ahora, una persona íntegra, justa, ¡ja! Eso es un lambón, eso es no sé qué. Entonces siempre, sean cosas buenas o cosas malas, siempre lo tiramos así. Entonces, como les decía inicialmente, vamos a hablar del amor, que es de lo que nos habla la palabra de Dios. Y no vamos a hablar de ese amor basado en emociones, en ese cosquilleo, en lo que nosotros tenemos el concepto Un generalizado de sentimiento, amor. ¿no? Ajá, Porque el sentimiento. necesito sentir para poder amar. Si no siento nada o si siento rabia, pues no voy a amar. Exactamente. Entonces, aquí vamos a hablar es de una decisión de darle valor al otro. Un amor, pues obviamente no es natural, sino que es uno que proviene de Dios, ese amor sobrenatural. Porque recordemos, Dios es amor. Y cuando nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, nuestros juicios pues obviamente comienzan a cambiar. Porque el tener la mente de Cristo, así es como nosotros empezamos a discernir las diferentes situaciones y la vida misma, pues espiritualmente. Miren, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el verdadero cristianismo pues no se basa en cuánto diezmamos, en cuántas veces a la semana vamos a la iglesia, en cuánto servimos, cuántas obras hacemos, sino que se basa únicamente en el amor que tengamos por las personas. Y ahí es donde está lo difícil del cristianismo, porque nosotros al aceptar a Jesucristo como Dios y Salvador, no nos volvemos hermanitas de la caridad, ni inmediatamente empezamos a pensar bien, ¿no? Nosotros seguimos siendo humanos, seguimos teniendo defectos, seguimos los mismos pensamientos, seguimos siendo personas que desafortunadamente seguimos alejados en cierto modo del Señor, a pesar de que Cristo murió por nosotros y nos lleva al trono de la gracia, pero nuestro cuerpo físico sigue siendo un cuerpo caído, una mente caída, una mente que funciona en base a los sentimientos y a las emociones. Entonces, no es fácil, no es fácil. Yo creo que lo más difícil del cristianismo es eso que tú acabas de decir. Sí, porque no se trata de lo que hacemos, así como lo decimos, cuántas veces vamos a la iglesia, cuántos mercados doy. Yo creo que por eso es que muchas veces, a veces se ve uno como enredado en esto de actuar y de servir en una iglesia o servir en donde sea, porque uno trata como de pagar, como de compensar nuestros errores o como tratar de demostrar de que soy bueno o que soy cristiano porque empiezo a hacer. Si yo no hago, incluso en muchas iglesias le dicen a uno, es que no sirve, no, es porque no ama, porque no es cristiano, porque tal cosa. Entonces uno se siente como empujado a hacer cosas para demostrar algo que solamente se demuestra es con el amor, como tú lo decías. Y miremos, lo hemos dicho, vamos a la palabra de Dios directamente. Primera de Juan 4, 20 al 21 nos dice así: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el que ame a Dios, que ame a su hermano.
Bueno, y tú lo decías ahorita, qué duro es poder amar a ese prójimo, especialmente cuando no nos cae bien, nos ha hecho algo, o simplemente pues es ajeno a nuestras vidas, ¿no? Y esto lo decimos porque, pues, por lo regular, ¿no? Es que todos los seres humanos somos muy egoístas, es algo que viene en nosotros, ¿verdad? Somos egoístas, que nos interesa solo nuestras vidas, nuestro ego. Y de esa naturaleza es la que siempre nos lleva a pensar primero en mí, mi opinión, mi Segundo yo. tiempo, mis necesidades, mis derechos, lo que yo quiero. Es que desafortunadamente el ser humano, por lo regular, Sí, todos todos. somos muy egoístas y muchas veces no inclusive pensamos en nosotros, sino de pronto en nuestro entorno, en nuestra familia. Pueda que yo no, pueda que yo sea desprendido en mi forma de ser, o pronto yo no sea egoísta conmigo mismo, pero trato de ser egoísta porque quiero el bienestar de mis seres queridos. Ahora, esto no es algo que sea malo, el querer el bienestar por las personas que están allegadas a uno o por uno mismo, sino que cuando ya llega al sexo donde solamente yo estoy interesado en lo que a mí me pasa y no en lo que le pasa a la gente, pues ahí estamos cayendo en un error. Pero miren, Jesús vino a cambiar ese orden y en todas sus enseñanzas que Él nos dejó plasmadas en la Biblia, está primero que todo el bienestar de los demás. El amor es ese amor que desplaza el yo, o sea, que hace el lado a un yo para darle espacio a a lo tuyo, a lo de la otra persona. Pero mira que tiene que ser con el ingrediente de amor, porque lo hablábamos inicialmente. Ahí se confunde, por ejemplo, cuando yo soy servidor en una iglesia, estoy sirviendo a Dios, entonces estoy demostrando, entre comillas, que amo al prójimo. Ajá. Pero si alguien se parquea mal en la iglesia, entonces ya empiezo a discutir con él porque se parqueó mal, o empiezo a juzgar a las personas. O sea, ¿qué tal yo de servidor en una iglesia y todo el que llega, mira faldita, mira tal cosa, mira tal otra, mira fulano de tal que llegó peleando? Entonces, no estamos haciendo nada, porque ahí no estamos demostrando amor, estamos sirviendo sin amor, que es Exactamente. lo que muchas veces nosotros hacemos. Hacemos muchas cosas, pero no hay nada de amor. Y es que el amor, bien visto, como nos lo dice la palabra de Dios, nos ayuda a comprender antes de juzgar. Pues yo creo que todos los que hemos estado enamorados o se han enamorado en algún momento de sus vidas o tienen hijos o tienen nietos, entendemos esto, ¿no? De tratar de entender, incluso justificar los actos de la otra persona a quien amamos. Tú lo decías ahora, de ese entorno mío, de mis seres queridos. Y es mucho más fácil pues cubrir los errores de los que amamos. Claro, y los que estamos enamorados, no los que hemos estado, sino los que estamos Sí. enamorados, todavía vivimos esta situación. Y miren lo que nos dice Primera de Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces, miren, en estos casos, lo que estábamos hablando, es muy fácil comprender y perdonar los errores de la otra persona. Incluso, pues Jesús lo puso, ¿verdad? Como un acto natural que mueve a cualquier persona a hacer lo mismo. También eso lo encontramos en la palabra de Dios, dice Mateo 5:46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea, hasta los señalados, ¿no? Aquellas personas que no eran como seguidores de Jesús, ellos amaban también a sus familias. Es tremendo porque esa expresión de amor es muy fácil, lo decías tú, es natural, pero lo sobrenatural es lo que hizo Cristo en la cruz. Los que lo crucificaron, los que le estaban burlándose de él, los que estaban encima de él, estaban injuriándolo y toda la cosa. A esos Jesús dijo, Señor,
perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es tremendo porque nosotros cuando lleguemos a esa clase de amor que tiene Jesucristo por nosotros, incluso el día de hoy, es el día en que nosotros podemos empezar a llamarnos cristianos, porque es que desafortunadamente estamos lejos de ese amor. Sí, porque miren, en esa clase de amor natural, amar a quien nos ama, pues no se necesita ningún esfuerzo, ni requiere un cambio drástico en nuestro corazón, porque pues por naturaleza, ¿verdad? Todos los seres humanos expresamos ese sentimiento con los seres queridos. Un bebé desde que nace, él está amando a las personas que ve a diario, a su mamá, a quien escucha, a todos, pero no va a amar igual a otra persona que no es de su entorno. Entonces es algo que nace con nosotros. Yo me sorprendo porque hay una serie que llama El Patrón del Mal, que es la vida de Pablo Escobar, y ahí en esa serie, incluso en los testimonios que dan de Pablo Escobar, decían que él era muy buen padre y era una persona que era muy buen esposo, entre comillas, ¿no? Y era una persona que podía mató a mucha gente, pero tenía ese amor inmenso por sus hijos. Entonces es contradictorio, pero entonces ahí vemos lo natural del amor. O sea, es fácil amar a eso, pero ¿qué tal decirle a Pablo Escobar en esa época? Decirle, bueno, ame también al que va a matar, a los enemigos. Entonces, es muy fácil tener un amor de eso porque es natural. Ese es el que nos nace a nosotros. Es el amor normal. Pero ¿qué tal si vamos al amor que nos pide Dios que tengamos por los demás? Pues es muy diferente, ¿verdad? Porque esa clase de amor pues viene a romper los límites y nos lleva a hacer lo que naturalmente no hacíamos, lo que no nos nace hacer. Y Jesús no solo predicaba del amor a los enemigos, sino que también lo practicaba hasta el punto de dar su vida por quienes ni siquiera queríamos saber de él, ni queríamos estar con él. Porque cuántos de nosotros muchas veces antes de conocerlo renegamos o... No, nosotros no creíamos, éramos ateos. Muchas veces uno decía que era católico simplemente porque todo el mundo lo decía, pero realmente uno no creía en Dios. Uno de pronto asistía de vez en cuando a una misa, pero definitivamente uno no creía en Dios ni estaba interesado en nada de sus cosas. Exactamente. Miren lo que nos dice Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esta clase de amor de verdad que es imposible que brote naturalmente de los seres humanos. Porque este es un amor sobrenatural, un amor espiritual que viene después de que invitamos a Jesús a nuestros corazones. Y de llevar, no solamente de llegar a invitarlo, sino de seguir, de continuar con una relación íntima con Él. Que esa relación íntima con Él es la que nos va a ir transformando de adentro hacia afuera y sin darnos cuenta, ¿verdad? Igual que pues un árbol, uno no ve allá un arbolito ahí como haciendo un gran esfuerzo para dar una naranja, para dar una manzana. El árbol, el fruto brota naturalmente de ellos. Mire que hay algo que es bien importante, es que cuando Jesús muere, muere por los pecadores, por los que eran enemigos de Él. Recordémonos que Dios dice que nosotros estamos en enemistad con Él y nosotros hemos sido reconciliados con Cristo. Pero entonces, ahora la pregunta es, ¿yo podría morir por una persona que amo? De pronto por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, incluso hasta por mis yernos. Yo podría morir por ellos, porque los amo. Y es un amor natural. Pero, ¿qué tal morir por un enemigo? Por una persona que le ha hecho daño. Es difícil. Difícil no, es imposible. Yo no lo hago. El Señor lo mando a él primero. Señor, te lo mando para que... No, pero realmente es así. O sea, nosotros tenemos que ser coherentes, porque es que esta clase de amor es imposible. Ahora, ¿qué es lo que le pedimos al Señor cada día? Es precisamente que nos ayude en eso, porque llegar a tener una clase de amor como la que tuvo Cristo
es imposible en nuestro razonamiento natural. Entonces, morir por los pecadores, morir por los enemigos, Como difícil. difícil, ¿no? Pero leamos lo que el apóstol Pablo nos deja en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Amén. Eso es lo que viene el producto de recibir a Cristo y después de tener una intimidad con Él. Que brota, tú le decías, un árbol no necesita, sino que inmediatamente cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios, mi alma empieza a cambiar. Y es un cambio que va interno, de adentro hacia afuera. Si nosotros observamos bien, la relación con Dios produce fruto, el más importante de todos, que es el amor. Y este amor espiritual del que estamos hablando es el que nosotros, todos y cada uno de nosotros, necesitamos para cumplir con el mandamiento que Jesús mismo nos dejó en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire que es bien complicado porque en la pasada enseñanza que dimos, hablábamos de poner los zapatos del otro. Entonces, ¿cómo empieza el amor de Dios a manifestarse en nosotros? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros lo invitamos a Él a nuestra vida, nos acercamos a Él. Cuando estamos cerca de Él, estamos leyendo su palabra, estamos tratando de hacer sus mandatos, estamos tratando de orar todos los días para tener comunión con Dios y empieza como una forma diferente de vida. Entonces ahí empezamos a ponernos los zapatos. O sea, yo creo que en ese proceso es que estoy yo todavía, en tratar de entender a la persona que me hace daño, por qué hizo ese daño, por qué yo me sentí en ese momento herido, por qué me siento herido, porque hay muchas heridas que todavía no han cicatrizado y estoy tratando de pedirle a Dios todos los días que me ayude en ese proceso, porque es que yo trato de entender a la otra persona, una persona que no conoce a Dios, no conoce a Dios, una persona que es egoísta totalmente, que no le importaba, nunca pensó en que haciendo lo que hizo me hacía daño a mí o qué dolor iba a tener en mí o qué repercusión tenía a mí. Entonces estoy tratando de como no de justificarlo, sino de entender por qué lo hizo. Entonces ahí es el proceso donde uno empieza a que esos dardos que le llegan a uno de toda hora que te hicieron esto, que te hicieron esto otro, empiezo yo a tratar de contrarrestarlos con ese ponerme los zapatos de esa persona. Entonces cuando ya entiendo por qué lo hizo, entonces empiezo yo a orar por esa persona para que el Señor quite el rencor mío, el odio, la rabia y la herida empiece a cicatrizar. Cuando ya cicatriza, ya de pronto va a llegar algún día, no digo que estoy en ese punto porque sería mentiroso, sino que va a llegar el día en que de pronto uno ya pueda bendecir a esa persona, de pronto si está pasando una situación difícil, mal, pues de hombre, compadecerse de esa persona. Y quién quita que de pronto en un día de estos uno dice, bueno, si esta persona necesita algún ¿cómo se llama? Un órgano o algo, de pronto uno decir, bueno, si yo muero tal cosa, que se lo den a esa persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que empieza a hacer el Señor de adentro hacia afuera. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, pero realmente nosotros no lo vivimos como debe de ser. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, porque nosotros nos falta mucho más cercanía a Dios, y eso es lo que a nosotros nos ayuda o lo que nos va a transformar es la cercanía a Dios, y lo que estamos más cerca es al mundo. Exactamente, porque miren, sin amor, pues la empatía termina siendo ocasional y la justicia se vuelve fría. Es el amor quien nos lleva a poner al otro por encima de nosotros mismos. Solo el amor nos permite poner al prójimo en el lugar que Dios quiere. O
sea, antes que a nuestros propios intereses, lo que decíamos ahorita. O sea, el empezar a desplazar el yo para darle cabida Ay, al Y si, otro. y si vemos los mandamientos y casi todo lo que hablaba el Señor era eso, Ujú. poner primero al otro y uno, men, o sea, ¿cómo va a poner uno al otro de primero si es que mi naturaleza me dice que el primero soy yo? Exacto. Primero, segundo y tercero yo. Ujú. Miren lo que nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué tremendo, o sea, ahí está muy clarito. No hagamos nada por vanagloria, por contienda, sino con humildad, estimando, mirando, amando a los demás como superiores a mí. Y nosotros lo que hacemos siempre es todo lo contrario. Yo soy superior, yo necesito más, yo requiero más, yo quiero, es para mí, para mí. De hecho, cuando lo hablábamos en el anterior mensaje, cuando uno de pronto sirve en una iglesia, hay mucha gente que va con la intención de que lo pongan en un lugar más Alto. alto para que las otras personas les sirvan a él. Ujú. Y resulta de que no, el que se puso el delantal en la última cena no fue Pedro, no fue ninguno de ellos, sino que al contrario, ellos querían estar en unas posiciones privilegiadas en el reino de los cielos. ¿Y quién fue el que se puso como ejemplo? Jesucristo se puso el delantal y le lavó los pies a los demás. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a ver a los demás como más importantes que nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, si nosotros podemos estar teniendo a las personas como más importantes que yo, sin descuidarnos tampoco a nosotros, porque de eso tampoco se trata, sino de bajando, de tener un equilibrio, de bajar nuestro ego a un ego donde, bueno, las personas también son También vale. importantes y si en un momento dado sería más importante, porque si mis necesidades están servidas, si yo tengo comida, por decir algo, y yo tengo algo de dinero, y otra persona está Necesita. necesitando alimento y yo necesito de pronto comprarme otra camisa o otro par de zapatos que ya tengo. Entonces, hombre, ¿qué es más importante? ¿La camisa que ya tengo muchas ahí colgadas o suplir la necesidad de esa persona? Exactamente. Y mire, la definición de lo que es el amor, según Dios, ¿no? No según el hombre, según Dios, es que lo pone por encima de los ministerios o servicios que podamos hacer, el cual se da, el servicio y todo lo que hagamos es una consecuencia Amén. de, de ese ir conociendo a Jesús, de ir conociendo todo a través de su palabra, de entablar una relación íntima con Dios, donde el Espíritu Santo, lo hemos estado diciendo, es el que nos va cambiando y así podemos empezar a disfrutar de ese fruto del amor, de su relación, sabiendo además que Dios es amor. O sea, ¿y Amén. eso dónde lo sabemos? ¿Dónde lo aprendemos? En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Amén. Porque miren lo que nos dice Primera de Corintios 13, 1 al 7. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y mantiene firme
y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Mire que es bien importante eso porque el concepto de amor bíblico es muy diferente al amor, ¿sí? Si tú me dejas, yo me voy a morir. Si tú me amas, porque todas las cosas que uno manifiesta como expresión de amor es algo egoísta. Condiciones. Sí, y condicional y con muchas cosas que solamente pensando en mi beneficio. ¿Sí? Tú me haces falta, porque las noches, cosas así como esas, empieza uno a sentir que el amor es egoísta, pero el amor que Dios define es un amor totalmente diferente, es paciente, es sin egoísmo, es un amor que incluso supera los dones y las cosas que Dios nos ha dado para el servicio de la humanidad. Mire que en estos días he estado leyendo un libro de la vida del apóstol Pablo y uno se pone a ver el apóstol Pablo cómo llega a expresar esto lo escribió él y esto lo escribe no porque no solamente se lo contaron, sino que pues por revelación del Señor y por lo que él vivió, porque es que fue un hombre que cuando fue transformado, cuando tuvo ese encuentro con el Jesús resucitado, su vida cambia, porque de ser perseguidor de los seguidores de Cristo, empezó a ser un seguidor de Cristo. Fue un hombre que amaba con pasión a Dios. Y no solamente eso, sino que empezó a sufrir y a padecer. Y él cuenta en las cartas que él escribió, cuenta las veces que lo latigaron, las veces que estuvo a punto de morir, y todo por el amor. Incluso seguía amando a sus mismos judíos, a su misma gente, ¿no? A pesar de que ellos lo odiaban, lo querían matar, Ahora lo perseguían. lo perseguían en todo momento. Y él, más sin embargo, lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad era ir a las sinagogas a hablarle a los judíos de Cristo y a empezarles a mostrar cómo el Cristo de todas las profecías de Isaías y todo, cómo se cumplió en la vida de Jesucristo, todas las profecías que hablan o que hablaban sobre el Mesías y cómo Jesucristo sí es el Mesías, el que ellos estaban esperando. Y él todo eso lo hacía con amor, con devoción, al punto tal de que Filipenses lo escribe en un momento donde él está preso en un sótano y está alabando al Señor, en donde hay un sótano donde huele a horrible estiércol, a todo, humedad, orines y de todo, y él está encadenado a una pared y él está alabando al Señor. ¿Qué lo llevó a tener ese amor? ¿Qué lo llevó a tener esa paciencia? ¿Qué lo llevó a tener esa devoción y ese amor por sus enemigos inclusive? Pues simplemente la cercanía que tuvo con el Señor, el amor que tenía por Cristo, el ver cómo Jesucristo dio su vida. Es que Jesucristo no habló teóricamente, ¿no? Yo les dejo esto para que ustedes miren a ver cómo lo cumplen. No, fue teoría y práctica. Porque cuando hablaba en el Sermón del Monte, cuando hablaba todas estas cosas, él las vivió todas. Cuando dice amen a sus enemigos, en la cruz lo dijo. Señor, no les tengas en cuenta ese pecado. Entonces, todo lo que él nos dijo, nos dejó dicho, lo vivió. O sea que no podemos decir, no, que es que lo de la Biblia es muy fácil leerlo y toda la cosa, pero practicarlo es muy difícil. Sí, es difícil practicarlo, pero Jesucristo lo cumplió. Y un ejemplo de eso fueron los apóstoles, no solamente Pablo, porque también Pedro y todos ellos fueron perseguidos también, y ellos todos murieron casi que sacrificados y los mataron por el amor a Cristo. Estoy yo decidido a dar mi vida por Cristo. ¿Por qué no lo estoy? Porque simplemente me falta mucha más cercanía hacia Dios. Cuando yo me acerco más a una persona, empiezo a vivir, a hablar, a sentir lo que esa persona siente. Y eso es lo que nosotros vamos a ser transformados cuando nos acerquemos a Dios. Cuando yo me acerque, entre más me acerque a Jesucristo, más me voy a parecer a Él, porque sus dichos, sus palabras, sus acciones se van a reflejar en mí por la cercanía que yo tengo con Él. No porque simplemente me haga llamar o porque crea que porque estoy haciendo cosas, estoy profetizando, esto eso, pero si no lo hago con amor, de nada vale. Sí, Señor. Bueno, entonces hoy queremos invitarte a
ti, invitarnos nosotros mismos a tomar esa decisión de empezar a amar más allá de mí, de empezar a amar con ese amor sobrenatural de Dios, con ese amor sobrenatural que nos has dejado explícito en su palabra. Recuerden que primero nosotros debemos de invitarlo a Él a que esté en nuestras vidas, a que gobierne nuestro ser entero, pero no es solamente invitarlo, sino dejarlo seguir, que entre, que nos ayude a transformar, empezar a tener esa relación íntima con Él, que solo teniendo esa relación íntima con Él vamos a aprender a vivir como Él quiere que vivamos, amar como Él quiere que amemos, empezar a vivir más allá de mí. Te invito allí donde tú estés, vamos a orar, vamos a darle gracias a Él por sus enseñanzas, por todo lo que Él nos ha dejado plasmado en su palabra. Amado Padre, hoy venimos ante ti, Señor, dándote gracias, pidiéndote, Señor, de todo corazón, que entres a nuestras vidas, Señor. Queremos ser renovados, ser transformados, que nuestra mente, Señor, sea transformada a la mente tuya, a la mente de tu Hijo Jesús, Señor. Queremos aprender a vivir como Él vivió aquí en la tierra, Señor, amando con tu amor sobrenatural, Señor, viviendo más allá de nosotros mismos, aprender a ver a los demás como tú los ves, Señor, no como los vemos con nuestros ojos naturales, sino como tú los ves, Señor. Gracias, Padre Santo, porque un día, Padrecito Bello, tú me miraste a mí con amor, me rescataste, Señor, me ayudaste, me llevaste de tu mano, Señor. Hoy yo te pido de todo corazón que me ayudes, que tu Santo Espíritu me reargulla, nos reargulla a cada uno de nosotros, Señor, a querer vivir más cerca de ti, a querer vivir en tu presencia, Señor, anhelar vivir tu palabra, Señor, a conocerla, escudriñarla, atesorarla, a que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, que nuestra vida toda sea transformada de adentro hacia afuera, Señor. Aprender a amar de esa manera sobrenatural como tú nos has amado, Señor. A no solamente amar a aquellos que están cerca a nosotros y a quienes nos aman, sino amar a aquella persona que también me ha hecho daño, aquella persona que ni siquiera muchas veces conozco, pero que tú me mandas a amarla, Señor. Que ese sea, Señor, el reflejo que los demás vean en mí, Señor, tu amor manifestado en mi vida. Gracias, Dios Todopoderoso, por aquella persona que en este momento está tomando esa decisión de empezar a amar, porque sabemos que el amor es una decisión. Gracias, Padre, por estos medios que tú nos permites tener, Señor, para compartir de tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu a que vivamos cada día, Señor. Vivir en tu palabra, Señor. Vivir según tus preceptos y tus propósitos. Gracias, Dios Todopoderoso. Quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana viviendo ese amor sobrenatural que Dios quiere que nosotros vivamos por medio de Él. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.